Eh, Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias otra vez por el espacio el día de hoy. Eh, Voy a estar compartiéndoles acerca de un taller que tiene como nombre Iglesia Relevante. Es algo que Dios puso en mi corazón hablar acerca de la relevancia dentro de la iglesia. Y la verdad es un tema que en lo personal me apasiona mucho y me llena mucho es una carga que yo tengo acerca de la relevancia de la iglesia en la sociedad. Y bueno, como notarán por mi tonada y por ayer, yo soy de México, yo no soy de aquí, por lo que yo no conozco mucho la sociedad de aquí, pero cuando yo llegué, a mí me decían que yo era muy preguntón y sigo siendo muy preguntón y hago muchas preguntas porque me gusta mucho aprender acerca de cómo son las cosas en otros lugares. Entonces yo preguntando, me decían que aquí en Resistencia era una ciudad que tiene muchas iglesias, una ciudad que hay una iglesia cada 3, 4 cuadras. No conozco la verdad los rumbos de aquí, pero me imagino que debe haber una iglesia, iglesias a la redonda muy cerca. Y entonces yo me ponía a pensar siendo una ciudad que tiene tantas iglesias, por mera curiosidad me metí a internet, a Google y... Gracias. Y yo me metí y busqué cuál es la población aquí en Resistencia. Y ustedes me corrigen porque ustedes son de aquí, pero aproximadamente según internet, en el 2015, aquí en Resistencia o la Gran Resistencia, las ciudades alrededores, había una población aproximada de 430,000 habitantes. Sí, es más o menos el concepto que hay. Según internet, hay más o menos 430,000 habitantes. Ahora, yo me puse a hacer un poco de matemáticas. Si hay 430,000 habitantes en la Gran Resistencia, y platicando con gente me dicen que es una ciudad que hay aproximadamente 300 iglesias, yo me ponía a pensar, bueno, si hay 430,000 habitantes y hay 300 iglesias más o menos, yo dije, suponiendo que cada iglesia o cada congregación tiene un aproximado de 200 personas, sí, vamos siguiendo, vamos caminando, significa que entonces, según las matemáticas, hay 60,000 personas en la iglesia, ¿sí? 200 personas por 300 iglesias son 60,000 iglesias. ¿Están corroborando ahí con la calculadora? ¿Ok? Eso significa que si hay 430,000 habitantes y hay 60,000 personas dentro de la iglesia, en una congregación, no sé, siendo parte de la congregación o siendo parte de los voluntarios, eso también significa que de esos 60,000 hay una parte. Si le restamos a los 430,000 habitantes que tiene Resistencia, le restamos los 60,000 que tiene la iglesia, eso significa que hay 370,000 habitantes en Resistencia que no tienen iglesia. Eso significa que hay 370,000 personas aquí en Resistencia que no conocen a Dios. Significa que hay 370,000 personas que puede que sean algún compañero de ustedes del trabajo, algún vecino, algún amigo, que si el día de hoy muere, puede que su eternidad no sea el cielo. Y eso es algo que la verdad me pone a pensar mucho y me hace reflexionar en cómo ven las personas o cómo ven la gente, la sociedad, y el pensar por qué la balanza es tan inclinada. Súper bien, hay bastantes iglesias aquí en Resistencia, hay 60,000 personas que conocen a Dios, pero eso me pone mucho a pensar en el contraste y me pone una carga muy profunda dentro de mí, de la otra parte, que sigue habiendo 370,000 personas que no conocen a Dios. Y eso es lo que me mueve mucho porque eso me hizo pensar, yo soy muy analítico y me gusta repensar mucho las cosas, y yo me di cuenta de algo que es un común denominador, tanto en México, que yo me había dado cuenta, como aquí. Y yo me puse a pensar y por las cosas que yo preguntaba y que me daba cuenta, llegué a una conclusión, o me di cuenta de una cosa. Y es que las personas no tienen un problema con Dios directamente, sino que las personas tienen un problema con la iglesia. Yo me di cuenta de eso porque hice esas preguntas aquí en Argentina y ahí en México, pero si tú le dices a una persona que no se congrega, tú le dices, oye, ¿y tú crees en Dios? Muy seguramente te diga, bueno, yo creo que existe algo, no creo que el universo se hizo así de la nada, yo creo que existe una providencia, un ser divino, algo arriba, y tú le preguntas, bueno, ¿y tú vas a la iglesia?
híjole, bueno, es que ya eso de la iglesia como que no me gusta mucho, eso de congregarme, como que no. Y ellos usualmente por Dios dicen, bueno, yo creo que existe alguien, pero cuando les hablas acerca de la iglesia, ellos comienzan a poner barreras y empiezan a dar pasos hacia atrás. Entonces eso me hizo pensar mucho en la iglesia, de que las personas no tienen un problema directamente con Dios, sino tienen un problema con la iglesia. Y eso me hizo pensar en otro punto en el que creo que todos estamos de acuerdo, que es la iglesia es la esperanza del mundo. Creo que tú y yo estamos de acuerdo que la iglesia es la esperanza del mundo, no el gobierno, no un sistema educativo, no un líder muy bueno, sino que la iglesia, porque la iglesia es el único embajador, el único portador del único mensaje que puede transformar vidas, el único mensaje que realmente puede trascender. La iglesia es la esperanza del mundo, la iglesia es la que tiene el mensaje más poderoso, que es el mensaje de Jesús, el mensaje que puede dar vida eterna, el único mensaje que realmente puede transformar la vida de una persona. Y pensando en todo esto de los números y las estadísticas, me causó tristeza el hecho de ver que hay 370,000 personas que puede que perciban la iglesia como irrelevante. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que el lugar donde se alberga el mensaje, donde es la esperanza del mundo, pueda ser percibido por algunas personas como irrelevante? Entonces eso me puso a pensar mucho y, como te digo, había llegado a esa conclusión, que las personas no tienen un problema directamente con Dios, sino que tienen un problema con la iglesia. Y eso me puso a pensar también en Jesús. Me puso a pensar en Jesús, en cómo era que hacía Jesús cuando vino aquí en la tierra. Y si tú y yo nos ponemos a ver los evangelios y en ver cómo se comportaba cuando estaba Jesús aquí en la tierra entre nosotros, en Mateos, Marcos, Lucas y Juan, nos podemos dar cuenta que las personas que eran muy diferentes a Jesús, les encantaba estar con Jesús y les encantaba pasar tiempo con Él. Si tú te fijas, cuando Jesús se ponía en las plazas públicas y empezaba a hablar, la gente, sean pecadores o sean gente de iglesia, la gente lo escuchaba estar con Jesús, le gustaba escuchar a Jesús. Se juntaban las masas y escuchaban las enseñanzas y se sentían cómodos estando con Jesús. Sin embargo, cuando estaban con los fariseos, ellos no se sentían tan cómodos. Por lo tanto, a la gente que era totalmente diferente a Jesús, si yo te preguntara, no sé, si aquí estuviera el Hijo de Dios, o hablando así en una paréntesis, tú le pudieras preguntar, o yo te pudiera preguntar, ¿con qué personas tú crees que pasaría tiempo el Hijo de Dios? Yo pensaría, o sea, me haría lógico que el Hijo de Dios pasaría tiempo con las personas buenas, con las personas más santas, con las personas mejor portadas o más bien portadas. Sin embargo, fue diferente. Jesús pasaba su tiempo, o la mayor parte de su tiempo, pasaba su tiempo con prostitutas, con recaudadores de impuestos, con pecadores, con la gente que la sociedad veía como la escoria de la sociedad. Entonces eso me hizo pensar mucho en el enfoque que tenía Jesús, o cuál era la razón por la cual no solo la gente le encantaba pasar tiempo, o la gente que era muy diferente a Jesús le encantaba pasar tiempo con Jesús, sino que a Jesús mismo le encantaba pasar tiempo con las personas que eran muy diferentes a Él. Y como te digo, eso me hizo pensar mucho entonces, ¿cuál era el enfoque de Jesús cuando vino aquí en la tierra a desarrollar su ministerio? Y me puse a leer un poco la Biblia, los evangelios, y me pude dar cuenta, y nos podemos dar cuenta nosotros del enfoque de Jesús en el libro de Lucas, en el capítulo 15, con las 3 parábolas, con la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Nos podemos dar cuenta en el capítulo 15 de Lucas cuál era el enfoque que tenía Jesús. Y yo creo que la mayoría de aquí hemos escuchado acerca de esas parábolas, o sí han escuchado acerca de esas parábolas, de la parábola del hijo perdido, de la oveja perdida, de la moneda perdida. Creo que esas son unas parábolas que el ejemplo que reflejan mucho el enfoque que tenía Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Si con el puro título de las parábolas, creo que no es necesidad que las tengan que leer. Creo que incluso hasta alguna vez han enseñado acerca de esas parábolas o las han leído varias veces. Pero incluso con el puro título de la parábola, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, nos podemos dar cuenta de cuál era el enfoque que tenía Jesús. Y está en el común denominador de las 3 parábolas. Yo les pregunto, ¿qué tiene en común el título de las 3 parábolas? Perdido, la persona perdida.
Entonces eso me hizo pensar mucho y me hizo como que reafirmar otra vez y reenfocar el propósito que tenía Jesús aquí en la tierra. Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida. Que no el pastor deja las 99 ovejas que tiene y sale a buscar la única oveja perdida, y cuando la encuentra la oveja perdida regresa y hay fiesta, hace una fiesta, porque su enfoque era la persona perdida, la oveja perdida, obviamente en la parábola. Entonces eso me hizo reflexionar mucho en el enfoque que tenía Jesús, y me di cuenta también de otra cosa. No es que a Dios no le sean importantes las demás personas. Dios ama a todas las personas y siente una pasión increíble por nosotros. Sin embargo, la persona perdida recibe su enfoque. La persona que no está recibe su atención especial. Jesús nos ama a todos. El pastor amaba a las 99 ovejas. Sin embargo, su enfoque y su atención estaba en la persona que estaba perdida. Y eso en momentos me hace pensar mucho en lo que hacemos como iglesia, porque la iglesia somos tú y yo. La iglesia no es un templo, la iglesia no es un edificio, la iglesia somos las personas. Tú y yo somos la iglesia, tú y yo reflejamos realmente a Jesús, y tú y yo reflejamos ese mensaje tan importante que es el mensaje del evangelio. Tú y yo somos la iglesia. Entonces me hace pensar mucho en el enfoque que nosotros como iglesia tenemos, porque creo que tú y yo queremos reflejar a Jesús en nuestras acciones, queremos reflejar a Jesús en nuestro día a día, queremos ser luz donde estamos. Y el hecho de conocer cuál era el enfoque que tenía Jesús, a mí al menos en lo personal me desafía mucho a tener ese mismo enfoque. Entonces yo me puse a pensar en la iglesia, en por qué a veces las personas ven como irrelevante la iglesia. Me causa mucha tristeza cuando una persona, yo le pregunto, ¿por qué no te gusta ir a la iglesia? ¿O por qué no? Y dice respuestas como que, es que yo creo que es aburrida, yo creo que es irrelevante. A mí en lo personal no me gusta mucho ir. Creo que la gente, llego y todos están cerrados y no me siento cómodo. Y dan diferentes respuestas que a mí en lo personal me hacen reflexionar mucho en el enfoque que juntos como iglesia, como te digo, la iglesia somos tú y yo, tanto en México como en China, como en cualquier país, no es únicamente un templo. Y me hizo mucho pensar en el trabajo que se hace día a día como iglesia. Y yo me puse a pensar que entonces el enfoque que tenemos está directa o indirectamente dividido en dos. O como iglesia, nuestro enfoque dando prioridad a uno de estos dos grupos. O estamos enfocados en la persona perdida, en los de afuera, o posiblemente o indirectamente o no queriendo, estamos enfocados en lo rutinario, en lo que sabemos hacer. Yo creo que todo lo que se hace aquí, todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en la persona de afuera, pensando en la persona perdida, pero yo creo que siempre es bueno o nunca está de más reenfocar realmente el cómo hacemos lo que hacemos y luchar por esa iglesia relevante, luchar por esas 370,000 personas que no conocen a Dios. Y hay una parte en la Biblia que a mí en lo personal me encanta y me gusta mucho, porque refleja un poco esa tensión que hay en la lucha por estar siempre enfocados en el enfoque que tenía Jesús, que es en el enfoque de afuera, y no caer en el enfoque de las 99 que ya estamos y estar cómodos las 99 y no enfocarnos en la persona de afuera. Ahora, en el libro de los Hechos narra muy bien esto que les estoy platicando. Les cuento un poco del contexto, que a lo mejor ustedes ya lo sabían, pero igual no está de más. Cuando Jesús vino, Jesús muere, Jesús resucita, Jesús asciende, entonces el mensaje se queda en las personas que lo vieron. Dicen, no manches, yo estuve caminando con Jesús, yo vi cómo lo mataron con mis propios ojos, yo lo vi clavado, yo vi cómo ustedes lo enterraron, y a los 3 días yo estuve desayunando con él. O sea, a mí no me vengas a decir que él no es el Hijo de Dios. Entonces las personas que lo vieron, que fueron testigos oculares, vieron a Jesús resucitar. Y entonces fue un boom en ese momento. Salieron y empezaron a decirle a todos los que ellos habían visto, no lo que les habían platicado, no una creencia que les heredaron, algo que ellos vieron, y ellos empezaron a salir. Y como era en Jerusalén, era un área donde eran mayormente todos judíos. Entonces todos los judíos empezaron a escuchar el mensaje
y lo creyeron. Pero para los judíos no era que se estaban convirtiendo a algo, para ellos era únicamente el cumplimiento de las profecías que ya habían sido escritas. Sin embargo, era un mensaje tan trascendente y tan importante que llegó a los oídos de los gentiles. Empezó a extenderse el mensaje y llegó a los oídos de los gentiles. Y los gentiles que no eran judíos comenzaron a escuchar el mensaje y también lo creyeron. Pero entonces ahí empezó a haber un poco de tensión entre los judíos y los gentiles. Porque entonces los gentiles que creían en el mensaje de Jesús, decidían creer en Jesús, ellos creían en el Mesías de los judíos, pero sin embargo no se hacían judíos. Entonces había un poco de roce entre los judíos y los gentiles, porque entonces los gentiles no hacían las costumbres que tenían los judíos, ellos no estaban muy familiarizados, sin embargo ellos creían en el Mesías y en el Dios de los judíos. Entonces es aquí donde entra la tensión, porque los judíos apelaban o decían, no, es que los gentiles tienen que hacerse judíos para poder creer en Dios. Y no hubiera sido mucho problema si hubiera sido tan fácil hacerse judío. No era tan simple como seguir un par de reglas, porque no eran un par, eran más de 600 reglas. Y sin embargo, para los hombres era un poco más difícil, porque ellos para hacerse judíos tenían que pasar por una operación quirúrgica, que era la circuncisión. Por eso es como que el hombre espera en el carro mientras las mujeres y niños bajan. No era tan fácil hacerse judío, tenían que pasar por muchas cosas. Entonces para un gentil convertirse en judío era algo prácticamente imposible. Entonces ahí está la lucha entre los judíos que dicen, no, los gentiles tienen que hacerse judíos para poder creer en Dios, y los gentiles que no, que sí. Entonces es cuando llega esta parte en el libro de los Hechos que quiero narrarte, y viene en el capítulo 15, es en el Concilio de Jerusalén, está todo el debate, y llega Pablo, muchos conocemos aquí a Pablo, llega Pablo y dentro del concilio, dentro del debate, que se los quisiera leer, dice algo súper interesante. En el capítulo 15, en el versículo 10, voy a empezar en el versículo 10, tengo igual la Nueva Traducción Viviente. Están a la mitad de la disputa en el concilio, hablando que si los gentiles tienen que hacerse judíos, que si no, que si sí. Y dice, bueno, desde el 8 les voy a leer. Dice, Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Luego me encanta lo que dice después. Entonces, versículo 10, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, vamos, seamos honestos, ¿por qué queremos ponerle a los gentiles cargas que ni nosotros hemos podido llevar? Nosotros mismos podemos cumplir todas las reglas de los judíos. ¿Por qué queremos hacer que los gentiles lo hagan? Entonces están dentro del concilio, dentro de la disputa, pasan más cosas, y Santiago toma la palabra después y dice una declaración que es una declaración tan fuerte, tan impactante, que a mí en lo personal es la declaración o la frase que debería ser la brújula con la cual se toman las decisiones en la iglesia. Yo la tatuaría en mi corazón, la pondría en mi mente, la escribiría en las puertas de mi casa como recordatorio. Y Santiago toma la palabra después y dice lo siguiente en el versículo 19. Entonces cita un pasaje de Amos después, y en el versículo 19 Santiago toma la palabra y dice, a ver, en mi opinión, y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se conviertan a Dios. Santiago dice, y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles para que se conviertan a Dios. Y eso es algo que es un recordatorio constante en el trabajo que tú y yo hacemos como iglesia, y me hace reflexionar mucho porque Santiago habla acerca de obstáculos, y como te dije hace unos momentos,
nosotros nuestro enfoque queremos que sea el enfoque que tiene Jesús, el enfoque de las personas, de la persona perdida, de la persona de afuera, de la persona que es parte de esos 370,000 personas aquí en Resistencia que no conocen a Dios. Y puede que nosotros tengamos el enfoque de sí, estamos enfocados en la persona de afuera, pero realmente nuestras acciones respaldan nuestros deseos. Y a lo que me pregunto, esto es algo que es muy, muy reflexivo y muchas veces me lo pregunto, y es, según lo que dijo Santiago dice, vamos, quitemos todo el obstáculo posible para que una persona pueda convertirse a Dios. Y yo me pregunto constantemente, ¿qué de lo que yo hago es un obstáculo para que una persona se acerque a Dios? Que si una persona por primera vez llega a cualquier iglesia y se sienta, ¿habrá algún obstáculo para que pueda entender el mensaje? ¿Habrá algún obstáculo para que pueda conectarse con las personas y pueda sentirse involucrado? Y no sé, quisiera ponértelo de un ejemplo, de una experiencia que creo que todos alguna vez hemos sentido. ¿Cuántos alguna vez alguien ha invitado a alguien a la iglesia? Han traído consigo a un acompañante, no sé, si es joven, a un culto de jóvenes o a un culto de domingo. Creo que todos hemos tenido esa experiencia de traer un invitado con nosotros y vamos entrando, y en el momento en el que ponemos un pie dentro de aquí del templo, empezamos a ver todo a través de los ojos de la persona. Empezamos a ver, si es una persona nueva que a lo mejor no conoce de Dios y lo tenemos como invitado, empezamos a ver todo a través de sus ojos. O no que empezamos a ver, híjole, está desordenado ahí atrás, y que no vea. Empieza a ver, dije, bueno, le voy a presentar a él, que él es buena onda. Entonces empieza a ver todo a través de esa persona. Nos sentamos, empieza el culto, empiezan las alabanzas y dice, híjole, que no cante ese, que no cante él porque se desafina mucho. No, que canten esa canción que me gusta tanto porque esa creo que le va a gustar. Entonces empezamos a ver todo a través de los ojos de esa persona. Y yo me pregunto, y puede que muchas veces a lo mejor esté pasando todo el culto normal y tú le estás explicando todo lo que pasa en cada momento, le estás diciendo, no, mira, ese se va a subir y ahorita va a recoger la ofrenda y luego va a leer un par de pasajes y luego va a venir un mensaje, pero está tranquilo, luego a lo mejor cantar una canción al final, y estamos explicándoles todo a esa persona. Y ahora yo me pregunto, está súper padre cuando nosotros invitamos a alguien y nosotros podemos ser esa persona que a lo mejor los orienta un poco, pero si llega una persona que en su vida ha pisado en una iglesia, que en su vida ha escuchado hablar acerca de Dios, que en su vida le ha cruzado por la mente estar en una iglesia y viene pasando por afuera de cualquier iglesia, y esa persona entra, yo me hago la autopregunta, según lo que dice Santiago, ¿con qué obstáculos se podrá encontrar para que llegue, para que se conecte con Dios? Y puede que sea, yo diría, no, pues no hay ninguno. Pero si nos ponemos ya a lo mejor en lo técnico, por ejemplo, si llega una persona nueva, hay una persona que lo reciba, hay una persona que, o sea, el mensaje está pensado para una persona que está perdida, o damos por hecho que la persona, incluso nuestro vocabulario, va a entender. Por ejemplo, no sé, llega una persona que nunca ha entrado a una iglesia y ve que están las canciones y, no sé, está una canción, por ejemplo, una que estábamos cantando ayer, gracia sublime. Gracia y sublime son dos palabras que tú y yo entendemos. Tú y yo hemos estado en la iglesia, tú y yo sabemos que es gracia, el favor inmerecido, tú y yo sabemos que es sublime. Pero si llega una persona que nunca ha pisado una iglesia, podrá entender lo que se está cantando, podrá entender lo que se está hablando. O sea, yo a lo que voy con todo esto es únicamente reenfocar ese gran trabajo que ustedes como iglesia están haciendo, y no solo aquí en Resistencia, sino en el mundo de la iglesia en general. Creo que el hecho de la relevancia en la iglesia es algo tan importante, y el hecho de por qué algunas personas ven la iglesia como irrelevante es porque yo creo que ellos han llegado una vez a un lugar y han tenido una experiencia donde se han encontrado con muchos obstáculos para poder conectarse limpiamente con Dios. Entonces es únicamente algo muy reflexivo, preguntarnos, ¿qué de lo que estamos haciendo es un obstáculo para una persona que viene por primera vez? No sé, a lo mejor puede que se le haga incómodo a la hora de, no sé, de la ofrenda, que lo hacen sentir culpable de que tiene que dar, y híjole, no, es que no me gustó eso y ya no vuelvo. Pues preguntarnos, ¿tenemos algún obstáculo? Como dice Santiago, ¿hay algún obstáculo para que nos convirtamos a Dios, para que una persona nueva se convierta a Dios?
Y simplemente estar cuestionándonos y estar nuevamente con ese enfoque que tenía Jesús en la persona perdida, en la persona de afuera, en esa oveja que no está, y que nuestras acciones respalden eso que tanto anhelamos, que creo que eso estuvo en el corazón de los pastores, de todos los pastores del mundo. Yo creo que su principal motivación o su sentir cuando ellos abrieron cualquier iglesia era el hecho de que personas que no conozcan a Dios, conozcan a Dios. Yo creo que esa motivación principal debe ser lo que nos mueva en todo lo que hacemos, todo el esfuerzo que se hace, la limpieza, el acomodo de las sillas, todo lo hacemos para esa persona que no está, todo lo hacemos para esa persona que nunca ha escuchado acerca de Dios y no ha tenido un encuentro con Dios, y nosotros lo que queremos es guiarlo a que pueda conectarse con Dios sin ningún obstáculo. Entonces, simplemente recordarnos o preguntarnos, ¿alguna de las cosas que nosotros hacemos o pudiera llegar a ser un obstáculo para una persona nueva, una persona que nunca ha pisado una iglesia? Si no, súper chido. Y si sí, bueno, ¿cómo podemos replantearlo para que una persona que no conozca de Dios pueda entenderlo? No sé, por ejemplo, llega una persona nueva y está la Santa Cena y él está llegando apenas y ya, hola, ¿cómo están? No conozco mucho. Y le dan una copa de vino y le dan un pan. Mira, no sé, tenía hambre y ellos no saben a lo mejor ni siquiera qué es lo que está pasando. Bueno, hay una persona que puede explicar el porqué de la Santa Cena. Ellos digan, ok, es esto y esto y esto, y no, que eso no sea un obstáculo para que esa persona siente que, bueno, es que aquí esto no es para mí, esto es para la gente de iglesia, que es totalmente lo contrario del propósito por el cual comenzamos. Entonces, únicamente eso es mi oración, que Dios pueda poner en nosotros esa carga o esas ganas de ser relevantes y que la iglesia pueda ser percibida por esas 370,000 personas que no conocen a Dios como un lugar donde ellos puedan llegar y puedan tener un encuentro con Dios de una manera súper fácil y directa, que no tengan que pasar por filtros y filtros para que puedan conectarse con Dios. Entonces, es eso. Si me permiten orar para finalizar esto. Dios, gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, ser embajadores, Dios, de tu palabra, porque tú nos usas, Señor, y somos instrumentos tuyos para que personas que no te conocen, que nunca han escuchado hablar acerca de ti, puedan conocerte a través de la iglesia, Señor, a través de nosotros, Padre. Y yo te quiero pedir, y mi oración hoy, Señor, que tú puedas reafirmar esa carga que tenemos por la persona perdida, por esa oveja perdida, Señor, y que podamos reflexionar y replantearnos si alguna de las cosas que hacemos es algún obstáculo para que una persona que no cree, una persona nueva, pueda encontrarse contigo. Y si es así, Señor, ayúdanos, Padre, a poder trabajar en eso, Señor, y a poder crear una iglesia, Señor, sin ningún obstáculo, Padre, y que cualquier persona que llegue, Señor, pueda tener un encuentro libre y limpio contigo, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer aquí en Centro de Bendiciones, Señor, por los líderes, por el equipo, Señor, por los planes que tú tienes para ellos, Dios, y los ponemos en tus manos, Padre. Te damos gracias, Señor. Pon esa carga en nosotros de querer ser relevantes para la sociedad y seguir trabajando para esas 370,000 personas que no te conocen, Señor. Te damos gracias. En nombre de Jesús. Amén.